Es para mí un honor estar aquí y poder compartir con ustedes pues algo de la experiencia que hemos tenido en estos años de ser parte de esta gran familia que es el Poder Judicial. Eh, Cuando me pidieron que hiciera esta plática, sugirieron este tema y la verdad, de principio pensé que me sentía más cómodo hablar de otros temas en los cuales son un poquito más técnicos, más de fondo, pero después pensé que era bueno porque creo que poco se habla sobre los retos, poco se habla de lo que creemos que necesitamos para hacer mejor nuestro trabajo. Entonces, he querido tener esta charla con ustedes haciendo referencia a algunos aspectos y sobre todo quiero hacer mención que las opiniones que en este momento yo expresaré son opiniones a título personal, son opiniones que yo considero en relación a lo que creo que debería de, pues, a donde deberíamos de ir trabajando para poder mejorar nuestro servicio. Hace ya algunos ayeres, algunos años, cuando iniciábamos con este nuevo sistema y en las capacitaciones nos decían que para resolver los casos teníamos que tomar en cuenta la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y entonces por ahí llegó a mí un caso que me llamó mucho la atención y quisiera iniciar dándole lectura a este párrafo porque me parece que esto engloba nuestro quehacer diario, nuestra responsabilidad y más ahora que se reforma el artículo primero constitucional, donde se nos imponen obligaciones a todas las autoridades del Estado mexicano. Entonces, obligaciones muy específicas de protección respecto a los derechos humanos. Entonces, permito dar lectura a este párrafo que a mí me ha servido muchísimo para poder entender y para poder comprometerme con la labor que hasta estos poco más de 13 años he venido ejerciendo. En el caso Velázquez Rodríguez, la Corte Interamericana de Derechos Humanos dijo que por graves que puedan ser ciertas acciones y por culpables que puedan ser los reos de determinados delitos, no cabe admitir que el poder pueda ejercerse sin límite alguno o que el Estado pueda valerse de cualquier procedimiento para alcanzar sus objetivos, sin sujeción al derecho o a la moral. Ninguna actividad del Estado puede fundarse sobre el desprecio de la dignidad humana. Este caso me parece que nos ayuda a entender la gran responsabilidad que tenemos nosotros precisamente con poder salvaguardar lo que es el debido proceso. Y es que definitivamente el debido proceso, entendiendo esto como una obligación que nosotros tenemos de cumplir o hacer cumplir las debidas garantías judiciales a todas las personas que están inmersas en un proceso judicial. Y háblese también no necesariamente del propio imputado, sino también de la víctima. Y es ahí precisamente cuando encuentra tener sentido el poder estudiar día a día las resoluciones, los casos. Yo los invito a que podamos adentrarnos a hacer un estudio del precedente de los casos de la Corte Mexicana. Hay algunos casos también de otras cortes. A mí me gusta mucho andar buscando en otras cortes y tengo una afinidad por Colombia. Me parece que es un buen referente en el sistema acusatorio y en ese sentido me parece que entender el debido proceso como pues salvaguardar las garantías judiciales y debo decir, la Corte Interamericana ha dicho que estas son garantías mínimas, es decir, es lo mínimo que tendríamos que salvaguardar a las personas procesadas. El artículo 8 de la Convención Americana y el artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos establecen estos derechos.
Les recomiendo también que puedan leer la Observación General número 32 del Comité de Derechos Humanos, porque precisamente trata y desarrolla lo que es el artículo 14 del pacto. Esto me ha servido a mí para lo que yo he resuelto en algunos de los asuntos. Eh, creo que, creo que en relación al tema en particular, me parece que uno de los retos que presenta la justicia penal en la actualidad de antaño y ahora. Muchos nos decían cuando íbamos a cambiar el nuevo sistema de justicia penal y decían, bueno, es que tiene que haber un cambio de paradigma, tenemos que cambiar la forma como se están haciendo las cosas. Tenemos que cambiar la forma como se investiga. Tenemos que ser más diligentes. Incluso el código establece principios a seguir. En el caso en particular, me voy a centrar nada más en alguno de los aspectos, obviamente sin desconocer que en el desarrollo de una investigación tiene que ser una investigación profesional, exhaustiva, seguir toda la línea de investigación y sobre todo ser diligente. Eh, Tenemos que tomar en consideración que como decían los colombianos, no sé si recordará Ruth que decía lo que son las fases de la prueba, desde lo que era el descubrimiento, el aseguramiento, ¿sí? El ofrecimiento, el desahogo y la valoración de la prueba. En todos estos fases probatorias necesitamos poner mucha atención, porque si un agente policial hace un mal aseguramiento, puede poner en tela de duda respecto a el indicio que se pueda recolectar. Entonces, la importancia y el reto es que los policías y en este caso también el Ministerio Público adquiera bueno, cumpla con la obligación protagónica de seguir lo que es el mando y conducción. Es decir, la responsabilidad de la investigación es del Ministerio Público, las policías también investigan, pero en ese sentido, es necesario que el Ministerio Público sea el director de la investigación. Desafortunadamente lo veo poco difícil porque el Ministerio Público se la pasa en audiencias y eso lo pueden dar cuenta los compañeros jueces. Y quien lleva la investigación en muchos de los casos es el auxiliar. El auxiliar que toma la batuta, pero el auxiliar no sabe lo que pasa en audiencia, el auxiliar no sabe los efectos que tiene el obtener la información. En este caso en particular, bueno, en relación a los retos que creo más sentidos en este momento, es precisamente la perspectiva de género. La perspectiva de género, la investigación es importantísimo en los casos donde hay violencia contra la mujer. Y quiero pues señalar de alguna manera que hay algunas resoluciones que se han emitido en cuanto a la perspectiva de género. No los mencioné ahí, pero uno de los casos, y creo que va a haber un curso, no pueden faltar. Voy a hacer un speech para que acudan al caso de Mariana Lima. El caso de Mariana Lima es un... ¿Fue ayer? Ah, bueno, híjole. Bueno, fue ayer. El caso de Mariana Lima es un caso paradigmático que nos ayuda a entender y es un jalón de orejas para la fiscalía. Y le dijo, siempre que hay una muerte violenta de una mujer, tiene que ser investigada bajo una perspectiva de género. En la actualidad, aquel funcionario que no inicie una investigación con perspectiva de género comete un delito. Ya lo pusieron como delito en el Código Penal. De ahí la importancia que tiene el realizar este enfoque. Pero no nada más es en relación a que sea la mujer víctima del delito. También la mujer puede ser la que sea procesada. Tenemos un caso paradigmático de aquella oficial que fue juzgada y que fue sentenciada y que la quinta sala, entiendo, resolvió el caso haciendo una referencia precisamente de cómo de alguna manera la legítima defensa se ve de alguna forma atemperada, es decir, se ve matizada.
No había la reforma que se dio posteriormente a lo que es la legítima defensa, donde una persona que está inmersa en una violencia, la violencia contra la mujer puede defenderse y eso no le reparará o tendrá una justificación para poder absolverle en su caso. Es decir, ahí es necesario que veamos esos enfoques de perspectiva de género desde la forma como se recibe a la víctima, cómo se le entrevista, cómo se recaba información, cómo se es exhaustivo en la obtención de la información, el seguir los protocolos. Yo les recomiendo que vean o que busquen este instrumento que es el acceso a las mujeres a una vida libre de violencia en las Américas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ahí es una radiografía de cómo se encuentra a nivel interamericano la situación de la violencia contra las mujeres. También, pues obviamente los instrumentos internacionales como la CEDAW, Belén do Pará, y si por ejemplo quisiéramos utilizar estos instrumentos en el día a día, pudiéramos verlo, por ejemplo, en el tema de medidas cautelares. Los abogados pudieran justificar o Ministerio Público o asesor jurídico, la imposición de medida cautelar de prisión preventiva y atendiendo precisamente a este análisis de el riesgo que puede colocarse una persona violentada. Y para ello deberíamos de considerar el tema de la debida diligencia como obligación que tiene la autoridad para efectos de proteger a la persona que está inmersa en un círculo de violencia. Otro caso que me parece importante también es el caso de Carla del Carmen Pontingo Luchiotto. Este caso es muy interesante también porque es un caso que pone de manifiesto el acoso laboral. Es una persona que fallece en el centro de trabajo y había indicios de que había un acoso laboral y el Ministerio Público inició una investigación por el delito de homicidio culposo y la familia, de hecho, ese se gesta en el sistema tradicional, se dicta una formal prisión, la persona está en libertad, sujeta al procedimiento y se ampara a las personas. Este caso llegó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la primera sala resolvió reponer el procedimiento, pero lo interesante es que lo repone hasta la investigación. Dejó sin efecto la autovinculación a proceso, dejó sin efecto la etapa de preinstrucción y lo regresó hasta la investigación, porque era la única forma que se tenía para salvaguardar los derechos de las víctimas y que se pudiera realizar una investigación bajo esa perspectiva. Como pueden ver, me parece que la Corte está muy interesada y la doctrina jurisprudencial de la Corte va muy en función precisamente de salvaguardar los derechos de las víctimas de violencia. Otro, en la obtención de la información, yo quisiera también hacer ver sobre la importancia del contexto. Muchas de las veces el Ministerio Público se centra única y exclusivamente en el hecho victimizante y deja de largo o deja de conocer o de investigar todo lo que hay. Es decir, el hecho victimizante es la punta del iceberg, pero lo que hay debajo, eso no se investiga. Y es tan indispensable que se investigue porque de investigarse de manera adecuada, de obtener información, esto va a servir para la toma de decisiones en el juzgador. Muchas de las veces, y me tocó en alguna sentencia que dicté una sentencia absolutoria y el Ministerio Público me acusaba a mí, en apelación obviamente, que yo no juzgué con perspectiva de género, pero le dijo la sala, bueno, ¿y es que usted qué hizo para que el juez tuviera esa visión? Usted no le aportó nada.
No basta con decir juzga con perspectiva de género. De hecho, no es una obligación que se diga, es una obligación del tribunal. Sin embargo, si tu interés es que se juzgue con esa perspectiva, tendrías que darle los elementos al juzgador para ese fin. Recuerden que en el sistema de justicia penal, el juez no va a ordenar pruebas para mejor proveer porque estaría haciendo la chamba a uno de los litigantes. Pero ya en otros aspectos, por ejemplo, en materia familiar, hay mucho desarrollo en temas, por ejemplo, de la indemnización compensatoria, hay mucho desarrollo en los alimentos compensatorios, estos temas, y también sobre la indemnización por violencia contra la mujer. Y este es otro elemento que no sé, a lo mejor Julio me puede decir si le han llegado algunos asuntos donde se le plantee la necesidad de que se indemnice a la mujer por la violencia sufrida. Es distinto al tema relacionado con la violencia contra, o mejor dicho, la indemnización compensatoria por razón a veces hasta la doble jornada, más bien es en relación a que la mujer estuvo sometida a una violencia durante el matrimonio y esto da lugar a una indemnización. Por ahí la Corte lo ha resuelto y ha dicho que es posible que se realice esa acción como derivado pues de un hecho de carácter ilícito y se puede cuantificar. Ya no hablemos del tema de la reparación del daño integral en donde pues los aportes de lo que establece la Ley General de Víctima y cómo podemos vincular este tipo de legislaciones de manera supletoria para poder hacer esos fallos que definitivamente hacen la diferencia. Entonces, creo yo que es una asignatura pendiente la Administración de Justicia, en el sistema de justicia penal, pues una investigación bajo esa lógica. Hay un caso que quisiera compartirles en relación precisamente a la atención de niñas víctimas, en este caso de violencia sexual, porque en este caso está hablando de una violación. En este caso, BRP y BPC y otros contra Nicaragua se hace precisamente referencia y fíjese lo que dice aquí, que me parece muy interesante, porque muchas de las veces se hace un interrogatorio no consecuente con el desarrollo cognitivo de un niño. Y muchas de las veces son los abogados los que realizan una intervención a través del contraexamen a un niño. En ese caso en particular, la Corte Interamericana dijo que las entrevistas deberían llevarse a cabo por un psicólogo especializado o profesional de disciplinas afines. Pero fíjense lo que dice, no pudiendo ser interrogada en forma directa por el tribunal o las partes. En alguna ocasión, y esto también es una asignatura pendiente, yo tenía una audiencia de juicio oral y yo quería implementar eso. Ya lo he hecho en asuntos relacionados con violencia sexual contra un niño para que en el plazo de término constitucional la parte ha querido solicitar el interrogatorio de la niña. La forma como yo he tratado de buscar salvaguardar el derecho del niño a que no compare o que no sea interrogado o sea interrogado las menos veces posibles fue precisamente que antes del interrogatorio, designé a un perito para que la entrevistara, analizara su situación, emocional y pues también para saber cuál es su desarrollo cognitivo y su capacidad para poder intervenir. El psicólogo, después de ese análisis, previo a admitir el desahogo del interrogatorio, escucho la opinión del experto. Y si el experto me dice que no es posible porque esto es contraproducente, simple y llanamente no admitiré ese medio de prueba. Eh, Al margen de que también pues hay que ponernos estrictos, sobre todo en esos casos, atendiendo lo que establece el artículo 314.
Si no se imponen medidas cautelares, la Corte ha resuelto que ese artículo es constitucional y que es válido que no se admitan medios de prueba durante el desarrollo de la audiencia de vinculación a proceso. Pero en el tema de menores hay que seguir los protocolos. Y esto lo ha desarrollado ampliamente la Corte, y la justificación por parte de algunos operadores, como por ejemplo en la Fiscalía, es que los protocolos no son obligatorios. Como dice que es para juzgar, entonces yo no juzgo, pero olvidamos que la materia prima de lo que él está obteniendo es precisamente con lo que el juez va a juzgar y va a tomar decisiones. El problema radica en que si no vas a utilizar, por ejemplo, el hecho de videograbar la declaración, no sé si no se videograba por el hecho de que no quieran ver la manera de cómo se obtuvo la información, o por falta de recursos, lo cual lo veo poco viable. Pero me parece que esto ayudaría mucho, pues, cumplir con estos protocolos. Si se cumple con estos protocolos, se deja constancia precisamente de cómo se llevó a cabo la intervención. Debemos entender y recordar que en materia de investigación de delitos sexuales, se tiene que tomar en consideración los protocolos, y los protocolos que ha hecho la Corte pues no es ocurrencia de la Corte, es el consenso de una serie de organismos especializados en la materia que han definido cuáles son las mejores prácticas para poder obtener una información. En ese sentido, pues es importante que los tomemos en consideración, sobre todo porque lo que yo he visto, me parece que se pierde una oportunidad, porque lo que hacen es un dictamen pericial, el Ministerio Público, para determinar que la niña tiene una afectación emocional. Me queda claro que esa es una información útil, pero es una información útil para la reparación del daño, porque no es necesariamente, no tiene una correspondencia quizá directa la afectación emocional con la ocurrencia del hecho. Me parecería más importante que el psicólogo hiciera referencia porque la declaración del niño tiene coherencia, porque la declaración del niño es acorde a su desarrollo cognitivo, porque esa declaración es fiable, porque no hay inducción, cómo se obtuvo la información, para que de esta manera el juez tenga certeza de que la información que se obtuvo no fue inducida. Debemos entender que digamos, la memoria del niño puede ser falible, y es entendible que se puede implantar algún tipo de recuerdo. Por eso la forma como se hacen los interrogatorios debe ser de una manera que sea por un profesional, que no se induzca información y que se obtenga de forma libre. Si no se hace así, pues entonces podemos poner en duda lo que se está obteniendo. Claro, hay que ver cuál es la fase procesal en la que nos encontramos, ¿no? Y en el caso de debida diligencia, ya lo comentábamos, la debida diligencia en relación con la investigación, en relación con la protección de las mujeres. Y yo socorro mucho este caso algodonero en el párrafo 258, cuando pretendo justificar la adopción de la medida cautelar de prisión preventiva. Porque en ese caso se hace referencia sobre la obligación que se tiene de debida diligencia reforzada cuando exista la posibilidad de un daño hacia la víctima. Entonces, por eso el contexto que se investiga va a tener relación directa con la toma de decisiones en medida cautelar. Porque si la persona está en un círculo de violencia, si ya ha habido varios episodios violentos, si ya la han mandado al hospital, si ya le ha dicho te voy a quemar la casa, ya en el contexto de la discusión última se menciona la palabra muerte y hay un cuchillo, híjole, está difícil. Y si mi responsabilidad es de protección, tendría que buscar la alternativa. Entonces, este caso es importante para esos fines.
Ahora, cuando hablamos de este sistema de justicia penal, quiero compartirles a ustedes que me parece interesante la visión que tiene la Comisión Americana de Derechos Humanos en relación precisamente a la independencia de las y los operadores de justicia. El reto sería lograr una independencia de las y los operadores de justicia. Se habla mucho de la independencia y muchas de las veces la independencia del Poder Judicial, que ha tenido un desarrollo un poquito mayor. La independencia del Ministerio Público, ¿sí? Como ente pues encargado de la persecución penal. Pero la independencia de los defensores públicos tendrán independencia. Vamos a ver un poquito lo que dice la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Comisión Americana de Derechos Humanos en relación a estos puntos. En cuanto al Ministerio Público, sabemos todos que ya se hizo una reforma, una reestructuración de la Fiscalía. De ser Ministerio Público se le cambió el nombre, ahora es Fiscalía. Y pues no nada más es el nombre, es toda, desde el punto de vista orgánico, ha cambiado, ya no es parte del poder ejecutivo, es un órgano independiente y esto debería de ser suficiente para poder considerar que es un órgano autónomo. Pero yo quiero centrar la atención en relación a si los ministerios públicos, los caballitos de batalla, los que van a las audiencias, en realidad tienen o ejercen esa autonomía. Muchas de las veces vamos a una audiencia, déjame le hablo a mi superior, déjame a ver si me autorizan la reducción, déjame ver si es que no me ha contestado. Y el Ministerio Público se ata de manos. Entonces, no nada más es una independencia desde el punto de vista orgánico, sino funcional. El Ministerio Público tendría que tener la suficiente solvencia para decidir los casos responsablemente. Yo lo que diría es que tendremos que buscar que los controles hacia los funcionarios o asuntos infiernos, como dicen, debería de ser un poquito más específico, no más específico, debería ser más fortalecido en esos aspectos. Es decir, esto es como la garantía que tenemos todas las personas de la libertad de expresión. La libertad de expresión no se tiene que limitar. Sí, el mal uso de la libertad de expresión puede dar consecuencias. Las facultades del Ministerio Público no se deberían delimitar. La limitación tendría que estar en los controles que legislativamente se establecen. Si hablamos del procedimiento abreviado, bueno, ahí no dice que le van a autorizar un descuento, dice que va a haber lineamientos para ello y que él se debe sujetar a esos lineamientos. ¿Qué es lo que necesitamos? Crear lineamientos bien especificados, claros, para que se defina en qué casos, bajo qué circunstancias debería de admitirse un procedimiento abreviado y esto evitaría muchas cosas. Y sobre todo, daría seguridad jurídica. Es a veces un calvario por parte de los abogados para lograr el procedimiento abreviado. Ya no vamos a hablar de actos de corrupción porque a mí no me consta. Se habla tras bambalina, pero a mí no me consta. Es el tema. Si hay otros lugares donde, no estoy seguro, pero creo que el Estado de México, donde se hace una solicitud y hay una respuesta, pareciera ser que el Ministerio Público es el único ente del Estado que no tiene obligación de fundar y motivar sus determinaciones. Yo le estoy pidiendo el procedimiento abreviado y usted me está diciendo, pues que no. ¿Y por qué? Porque me da la gana. Y hazle como quieras, porque es una facultad. Y ahí es que está mal entendida la facultad del podrá. Podrá dar una pena inferior a la mínima, podrá. Por ahí hay una resolución de la Corte donde habla, por ejemplo, interpretando este término podrá en el caso de los beneficios los beneficios libertarios y la Corte dice, es que este podrá, sí es cierto, es una facultad discrecional, pero no arbitraria. Tendrías que justificar por qué se da y por qué no se da, pero en base a una argumentación. Eh, en cuanto a la defensa,
También precisamente se hace referencia a la necesidad de que estos estén fuera de cualquier organismo, es decir, que tuviesen independencia. Defensoría Pública debería ser un órgano desconcentrado, no debería estar dentro. Hay varios esquemas y si lo vemos en el Poder Judicial Federal, los defensores pertenecen al Poder Judicial. Pero la sugerencia, al menos del relator sobre la independencia, es que no formen parte de ninguno de los poderes, sino que sea un ente independiente. Porque si es un ente independiente, puede tener o puede dar, mejor dicho, garantías de independencia a la persona que está representando. Otro de los aspectos que limitan precisamente, y no lo digo yo, lo dice la Comisión Americana de Derechos Humanos en este instrumento, es el manejo del presupuesto como elemento de independencia. Y aquí es nuestro talón de Aquiles. Es que yo requiero tanto dinero. O sea, siempre decimos, hay que hacer la cartita a Santa Claus a ver qué nos dan. Cuando los organismos internacionales dan de manifiesto sobre la necesidad de que se establezca un porcentaje del Producto Interno Bruto del Estado a favor de estos organismos, para que el tema del presupuesto no sea un elemento que mine la independencia de los operadores. En ese sentido, pues es el reto que en un futuro y que por ley, porque así lo determina, que por ley se establezca un presupuesto para las y los operadores de justicia. Otro aspecto es la selección con base en méritos y capacidades. Me queda claro que el Poder Judicial hace los ejercicios relacionados con el desarrollo y que se hacen los concursos y que se define quiénes son o quiénes van a ser las personas que puedan ser parte del Poder Judicial o encargados de estos órganos jurisdiccionales. Y siempre queda la duda si los que llegaron realmente fueron las personas que tenían los mejores atributos o capacidades. En eso, pues ya no podemos hacer gran cosa. En los otros operadores, me parece que por ahí hubo un concurso para ministerios públicos, pero no sé qué tan cerrado, qué tan abierto pudo haber sido ese concurso. Y en Defensoría, ¿ha habido concursos? No ha habido concursos, entonces se limita. Es más, la Comisión Americana de Derechos Humanos y hay el que sea afrodescendiente, decía sobre la necesidad que este tipo de personas pudieran tener representatividad en las defensorías públicas. Ahí avísenle si tienen a alguien para que promueva algún amparo para que le den acceso como defensor, porque ese grupo poblacional no tiene representación. Así como en los diputados, en los senadores, se da esta representatividad, también se tendría que dar esta representatividad en los operadores de justicia. Y ni hablemos de las condiciones de servicio. Las condiciones de servicio, como remuneración. Creo que hasta hace unos días o meses, o no sé, escuché el comentario de que querían igualar a los defensores con los ministerios públicos. Lo que no sé, porque los ministerios públicos tienen categorías, ¿no? Y quién sabe cuál sea la regulación que les quieran dar. Y esto me hizo recordar cuando yo fui defensor público, cuando llegué aquí a Mexicali de mi tierra natal y fui defensor público, un defensor público ganaba menos que una secretaria en aquel entonces. Recuerdo que hubo un recorte de la mitad del personal de los defensores para aumentarle el sueldo a los defensores. Entonces eso fue significativo. Pero las condiciones de servicio deben de ser consecuentes a la responsabilidad del cargo. Si tienes una responsabilidad de esa naturaleza y si esto va a ser precisamente una carrera o vas a hacer carrera, necesariamente tendríamos que tener condiciones de servicio, de remuneración, de jubilación, ¿sí? De retiro. Entonces, recursos humanos,
pues es también de lo que se adolece, tanto Poder Judicial, Defensoría, Ministerios Públicos, el número de personas son insuficientes. Se requiere mayor personal jurisdiccional, administrativo. Ahí nos ven a nosotros como jueces haciendo las sentencias y tecleándole porque no hay a veces quien ayude. Entonces ahí viene el Liceo Morones con dos dedos y picándole. En serio, así está el Liceo Morones haciendo sus sentencias. Es decir, este, se tiene que pues, diseñar, pero todo está íntimamente relacionado. Digamos, si el recurso es insuficiente, pues también lo serán las plazas que por ese motivo se puedan adquirir. Otro de los aspectos también que limita el tema relacionado con la independencia de la judicatura son los traslados. Los traslados como una forma de presión hacia las personas que han, por la toma de las decisiones de las y los funcionarios, ya sea Defensoría, ya sea Ministerio Público, como el Ministerio Público dicen, si te portas más te voy a mandar al paralelo 28, como dicen por allá, eres el último. Por allá. Ese se da a manera de broma, pero no causa broma cuando te dicen que te tienen que cambiar. O sea, en realidad eso se genera un impacto y evidentemente puede favorecer. Si la necesidad de los servicios lo requiere, es preciso que se pueda hacer un traslado y los funcionarios tendríamos que hacer lo que nos toca. ¿Sale? Entonces, ese es el tema de los traslados. Pues voy a adelantar. Hay un tema, una asignatura pendiente. ¿Cómo vamos? Ok, hay una asignatura pendiente que es en relación a mejorar la argumentación. He empezado a dar clases en la universidad y a veces me asusto. Me asusto porque los quiero poner a practicar y Dios santo, digo, ay, nos hace falta mucho. Pero no estamos hablando nada más de los alumnos, que los alumnos se vale porque estamos en la escuela, de los operadores. Y estoy hablando de todos los operadores, me pongo también el saco, porque también nosotros tenemos cierta limitación. No todo lo hemos hecho bien, pero tampoco no todo lo hemos hecho mal. Sería una falacia la falsa generalización de aseverarlo de esta manera. Es que todo lo han hecho mal. No, no, no. Si hay cosas buenas y rescatables. Yo creo que el tema de la argumentación debemos de evitar el abuso de la lectura de los antecedentes. Y esto porque por disposición de la ley, o sea, simple y sencillamente, no se autoriza la lectura íntegra de constancias. Sin embargo, me parece que esto, si lo engarzamos con lo que dice el artículo 261, que se refiere al dato de prueba, bastaría con saber que ese antecedente existe y que de ese antecedente se puede extraer la parte medular o la parte que me sirve para justificar alguna proposición fáctica. Eh, eh, Ahora, no es igual una argumentación, sobre todo hablando de estándar, para justificar una vinculación a proceso que una imposición de medida cautelar o que incluso un abreviado. O sea, hay matices que tendremos que entender la lógica del sistema y sobre todo para el dictado de una sentencia. Yo les recomiendo que busquen la resolución que emitió la Corte en relación al caso de presunción de inocencia. Es un caso que está en Netflix de unos muchachos que detuvieron por secuestro. Este caso llegó a la Corte y la Corte emitió una decisión relacionada con el tema de la presunción de inocencia. Y la verdad es que vemos la resolución que hace la Corte y vemos cómo actualmente se está utilizando mucho el tema
de la psicología del testimonio, el tema de la valoración racional de la prueba, son elementos que se están tomando en consideración para poder verificar, en el caso en particular, si hay corroboración o no de lo que se está diciendo. Y es que hemos tenido la idea de utilizar la prueba testifical como la reina de la prueba. Tengo dos testigos y ha llegado el Ministerio Público, ha llegado el Ministerio Público al grado tal de que viene el testigo en juicio oral, declara un testigo y viene otro a declarar sobre lo mismo y se desiste. Olvida precisamente ese tema de la corroboración. Cree que con el dicho de un solo testigo va a corroborar la información, pero ¿quién corrobora la información que ese testigo dijo? Entonces, entiendo que puede haber corroboración periférica, pero esa es parte precisamente de la argumentación. En el tema de la sentencia, el dictado de la sentencia, el tema más allá de todo razonable, si se pone la autoridad estricta, probablemente haya más sentencias absolutorias. Pero para eso también necesita la defensa ponerse las pilas para poder hacer este tipo de argumentos. La prueba que se está trayendo no es válida por ilegalidad o porque es insuficiente, o porque no fue incorporada de manera legítima. Es decir, los argumentos tienen que estar inmersos en la justificación para la no obtención de un fallo condenatorio o para la obtención del fallo condenatorio. Muchas de las sentencias que se han dictado absolutorias es precisamente porque el Ministerio Público no investigó nada más de con lo que trajo para el dictado de la vinculación a proceso. No hubo nada más. Y con eso piensa que va a dictar una sentencia, sirvió para la vinculación a proceso, pero probablemente no sirva para el dictado de una sentencia. Y si nos ponemos estrictos, hacemos un escrutinio muy preciso respecto a los enunciados. Es decir, no le vamos a creer al testigo por lo que dice, sino que lo que dice tiene coherencia, si lo que dice tiene correspondencia, si lo que dice está corroborado con algún otro elemento de convicción. Porque ya lo han dicho varias personas especialistas en materia de psicología del testimonio. La memoria es falible, pero lo que sí se puede verificar es este tipo de corroboración de la información. Esta información que dijo, ¿la debo de creer? ¿La debo de aceptar? ¿Por qué? ¿Por qué lo dice? ¿O porque hay otra información que viene a corroborar lo que dice? Esos son los elementos que tendríamos que destacar ahí. Y otra asignatura pendiente es garantizar la asesoría jurídica de las víctimas en todas las etapas del procedimiento. Y miren lo que nos dijo en el caso Radilla la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Sí? Los estados tienen la obligación de garantizar que en todas las etapas de los respectivos procesos las víctimas puedan hacer planteamientos, recibir informaciones, aportar pruebas, formular alegatos y en síntesis hacer valer sus intereses. Dicha participación deberá tener como finalidad el acceso a la justicia, el conocimiento de la verdad de lo ocurrido y el otorgamiento de una justa reparación. Se debe materializar en igualdad de condiciones respecto al derecho a tener una defensa adecuada del imputado en atención a que no es dable concebir un procedimiento penal en el que se brinde mayores beneficios a una de las partes. Y si vemos el artículo 12, fracción tercera de la Ley General de Víctimas, pues eso es lo que dice. No puede tener más derechos el imputado que la víctima, es decir, tendría que tener los mismos derechos en igualdad. De ahí que la víctima y que me digan los compañeros si no es cierto, el tema de la víctima del asesoramiento jurídico es una asignatura pendiente. Hay muy pocos asesores jurídicos públicos. La intervención del asesor se lo estamos dando hasta la fase casi de la etapa intermedia en muchos de los casos. En algunos, los menos, se hace en la audiencia de formulación de imputación y en la mayoría de los casos la intervención que se tiene es muy limitada.
debería de tener una mayor proactividad para efecto de poder garantizar la justa reparación, pero para poder obtener una sentencia y derivado de ella, pues establecer una justa reparación, una indemnización por lo sucedido. Y muchas de las veces ahí también tenemos serios problemas con la reparación del daño. Nos vamos con la reparación del daño material y nos olvidamos de otro tipo de reparaciones, otros daños inmateriales, nos olvidamos de reparación del daño, el sufrimiento. Una vez me tocó un asunto en el cual estaba una persona así, ahora sí, muy hacendosita haciendo su trabajo, estaba en la Ford, estaba limpiando unos carros, o sea, estaban dos muchachos limpiando carros y viene un muchacho en un Uber y pierde la dirección del vehículo y va y se estrella en contra de los carros. Prensó a uno de los señores y perdió sus dos piernas. Yo me pregunto, ¿qué impacto emocional es para esta persona? Y no nada más desde el punto de vista psicológico. ¿Cómo se fracturó su proyecto de vida? A lo mejor era muy bueno para el fútbol. Yo digo, a lo mejor es bueno para el fútbol y ya no va a poder jugar fútbol. A lo mejor tiene hijos chiquitos y ya no va a poder jugar como quisiera jugar con los hijos. Y nos olvidamos de las víctimas indirectas. Nos vamos con las víctimas directas y nos olvidamos con las víctimas indirectas, donde pudiéramos incluir a la familia, porque la familia también sufre. ¿Cuántas operaciones tuvo que haber tenido este señor? ¿Cuántas prótesis requiere para poder tener? Y el de la compañía fianzadora se agüitaba porque pedían una silla que valía como 50,000 pesos. Decía, válgame Dios, si este señor va a estar en esta silla toda su vida y este está queriendo que le comprara una silla de 2,000 pesos, pesada que no la pueda mover. Digo, ahí es donde yo digo sobre la necesidad de la asesoría jurídica. La asesoría, tenemos que buscar tener mayores o mejores asesores victimales que tengan una visión más clara de la justa retribución para las víctimas, que tenga una visión más clara respecto a los elementos de convicción que se requiere para justipreciar esos daños, porque no nada más es de simple monigote, porque ya lo dijo la Corte, como pareció como de anuncio, ya lo dijo la Corte, ¿sí? No basta con la designación formal de un defensor, requiere que sea material, ¿sí? Que realmente haga lo que tenga, que ofrezca, que interponga recursos, ¿sí? Que esté presente, que intervenga, que interrogue. Ese es un verdadero asesor. Y esa es una asignatura que tenemos pendiente. En este amparo 3605 de 2021, pues más o menos hace referencia a lo que hemos estado hablando. Es una equiparación al defensor, ¿sí? Ser asistido por un profesional de derecho, la asistencia de este profesional se lleva a cabo en todas las etapas del procedimiento y para proteger tal derecho es indispensable que la labor de quien funja como defensor sea eficaz, pues aquella no puede concebirse como un mero requisito formal. Este amparo se da en el sistema tradicional, donde no estaba establecido la figura del asesor jurídico penal, donde el asesor jurídico todo lo hacía por conducto del Ministerio Público, válgame la redundancia, ahora que está inmerso y reconocido como parte procesal en un procedimiento penal. Entonces, la obligación de asesoramiento es necesaria. Muchas de las veces, pues la ley dice que podrá ser representado por el Ministerio Público, pero muchas de las veces los intereses son contrapuestos. No está de acuerdo la víctima con lo que piensa el Ministerio Público, con lo que pidió reparación de daño, y es ahí donde se requiere mayormente un tercero. Si van a pedir una salida alternativa, tienen la posibilidad de oponerse o un procedimiento abreviado, tienen la oportunidad de manifestar oposición, pues esas oposiciones requieren de un uso, mejor dicho, requieren de una justificación jurídica robusta para efecto de que el juez asuma una posición fundada. Ahí es donde se ocupa el asesor jurídico. Pero es una asignatura pendiente, debe tener una infraestructura como defensoría pública, igualmente ser independiente. Y la utilización de las salidas alternativas también es una asignatura pendiente porque me parece que le tenemos que meter más ganitas
al tema de las salidas alternativas, a los mecanismos de solución de controversias, más mediadores, más conciliadores, más procesos restaurativos para buscar obtener mayores asuntos que se concluyen por esa vía. También tenemos que utilizar más los criterios de oportunidad porque precisamente de no hacerlo se sobresatura el sistema. Y muchos de los casos que están allá no deberían de llegar al tribunal. Miren nada más los juzgados, cómo se fue el comportamiento de casos de un momento a otro. En Mexicali iniciamos en el 2020 con 6,096, en el 2021 con 6,289, en el 2022 10,349, en 2023 10,395. Cumplieron con su POA, cumplieron con el POA, pero al cumplir con el POA le partieron su Mauser al sistema porque trajeron todos los asuntos para acá con lo que eso trae consigo: sobresaturación de número de audiencias, ponerle atención a los asuntos que se están llevando, y ese es el problema. Tiene que ser un sistema selectivo, porque es muy triste darte cuenta que un asunto de relevancia, digamos, de impacto social, lo pierdas, y lo pierdas porque no lo investigaste. ¿Y por qué no lo investigaste? Porque simple y sencillamente trajiste estadística aquí al Poder Judicial. Vuelvo a repetir, estas son opiniones mías y son opiniones que yo sostengo. Me parece a mí que esta sobreestructuración del sistema, y lo estamos viendo, ¿de dónde íbamos a sacar todos esos asuntos con el mismo personal, con el mismo número de jueces, con el mismo número de personal administrativo? Han entrado jueces y nos falta secretario de acuerdos. En Ciudad Morelos, donde yo estoy, tengo un encargado del subjefe que se encarga de ahí y se encarga de San Felipe, y un encargado de sala. Y para de contar, no tenemos un encargado de actas o un encargado, tenemos encargado de sala, y es algo que nos limita. Hablamos sobre las condiciones de servicio. Quieren que seamos eficientes, necesitamos tener más brazos, porque si no, no los vamos a poder sacar. Y además, se viene abajo la calidad del servicio. Necesitamos tener una buena calidad del servicio. ¿Queremos calidad o queremos cantidad? Queremos calidad. Eh, y la justicia retributiva en no todos los casos opera. Hay justicia restaurativa, que para eso es estos medios alternativos de solución de conflicto que nos están dando. Y muchas de las veces llegamos a las audiencias y llegan a negociar. No es para negociar. Usted ya debió haber traído todo su estructura del acuerdo y nada más yo lo voy a sancionar y se terminó el asunto. Pero no se está haciendo. Y yo lo entiendo porque definitivamente se nos vino el trabajo encima, y pues ya ni hablar precisamente de lo que tenemos de problema de juicios, porque definitivamente ahí también tenemos un rezago tremendo y estamos a marchas forzadas. Y finalmente podemos hablar de lo último, que es la implementación de los jueces especializados en violencia contra la mujer, que en la actualidad se está en capacitación para que estos nuevos jueces de competencia mixta puedan juzgar aquellos asuntos de materia penal, ¿sí?, de violencia contra la mujer, de controversia del orden familiar, donde el juez va a resolver estos aspectos, que a mí me parece bien. Yo no sé, en tema de cantidad de asuntos en los cuales haya violencia, donde haya trámites de carácter este, familiar, pero esperemos que haya precisamente los suficientes recursos para poder hacer. Y pues viene lo que es la justicia oral civil, que ahí ese es otro reto bastante considerable. Alguien por ahí escuchaba en algún momento, alguien que estuvo inmerso en lo que es el sistema, la implementación del nuevo sistema,
y en esa oportunidad esta persona decía que si para, por ejemplo, implementar el nuevo sistema de justicia penal se ocuparon 2 pesos, para implementar la justicia civil se requieren unos 8, o sea, o 10, dice la abogada. Es que es un mundo, entonces necesita mucha inversión. Ojalá y podamos cambiar ojalá y haya los suficientes recursos para poder hacer el trabajo como se debe dignamente y que el justiciable se sienta satisfecho de que tuvo el contacto con el sistema, que el sistema lo entendió, que el sistema lo escuchó, que el sistema dirimió su controversia de tal forma que se le administró justicia. Eso me parece que es a lo que estamos llamados y vamos a seguir haciendo lo que podamos con lo que tengamos. Entonces, ahora sí que como dicen en el rancho, no nos rajamos, pero eso cuesta y a veces cuesta hasta la familia y la salud, exacto. Decía la Organización Mundial de la Salud que el estrés hace que las personas no pensemos con logicidad. Y aquí nos piden que todo lo resolvamos a través del principio de la lógica. Entonces, pues oye, lo que estoy pensando es que tengo 5 adelante y no he resuelto el primero. Entonces, es necesario también que le echemos una mirada al al tema de la salud psicológica. Porque muchos de nosotros pueden tener problemas de ansiedad, de depresión, que si no son atendidos se van a somatizar. Y cuando se somatiza empieza a tener problemas severos. Necesitamos tener una visión de cuidarnos para poder servir mejor. Muchas gracias.